Voy a compartir con ustedes una presentación que tiene estos 4 puntos, ¿no? Primero, bueno, eh, abordar de forma muy breve cuál es el tipo de problemática que tiene Laguna del Diario en términos de cuáles son las causas y las consecuencias. Luego, bueno, las estrategias de rehabilitación, algunas de ellas se han puesto en práctica y se refieren a, bueno, el control de las consecuencias. Vamos a estar hablando bueno, algunos avances, pero sobre todo de desafíos pendientes. El tercer capítulo, breve, se refiere a, bueno, muchas de las causas siguen estando presentes y algunas de ellas en realidad, como vamos a ver, se están profundizando. Y eso está muy vinculado al ámbito del ordenamiento territorial y el diseño urbano, y vamos a hacer ese vínculo. Y por último, justamente aspectos que están más vinculados a la gobernanza y cómo se toman las decisiones que tienen que ver fundamentalmente con transformaciones del uso del suelo. Para esta exposición básicamente traté de hacer una síntesis de distintos tipos de documentos que tiene que ver con reportes de proyectos, artículos científicos, también un estudio muy valioso que se hizo en el 2014 con 3 colegas del extranjero, también documentos técnicos de control que se hicieron durante muchos años de algunas de estas estrategias, como por ejemplo la cosecha de plantas sumergidas, y también otros trabajos como este de la licenciatura de Diseño Paisaje. Así que voy al primer punto. Bueno, esto es una foto de Laguna del Diario donde arranca toda esta historia, que es en la primavera del 2006. Este sistema queda totalmente cubierto de vegetación sumergida, y lo que están viendo ahí en color marrón o bordó son plantas flotantes sobre las plantas sumergidas. Esto ocasionó muchísima preocupación. Para que recordemos la línea de tiempo, en ese año está terminando, se acaba de inaugurar el edificio de Estudio 5 que está a la derecha de la foto, y en ese mes de noviembre caen 2 reservas de ventas de esos apartamentos, y cae también la reserva de un terreno, una manzana que está enfrente, ¿tá? Eso generó mucha preocupación, y básicamente esas caídas de las reservas estaba vinculado al deterioro que estaba presentando Laguna del Diario, y donde muchos potenciales compradores tomaron la decisión de no continuar con el proceso, con los prejuicios económicos que eso traía de perder las reservas, ¿no? Eh, como aspecto general, la proliferación de las plantas sumergidas, como hemos visto más recientemente en Laguna Garzón, es una consecuencia de un proceso muy, muy conocido que técnicamente se denomina eutrofización, y que experimenta cualquier cuerpo de agua que está recibiendo mucho nitrógeno y fósforo. El nitrógeno y fósforo tiene diferentes fuentes, a veces está asociado a aportes de fluentes domésticos, a veces está asociado a un mal manejo de la fertilización, o una combinación de todos. Después vamos a focalizar un poquito cuáles son las principales fuentes acá. Pero bueno, la expansión y el crecimiento no controlado de plantas sumergidas tiene una serie de efectos negativos. Así como tiene efectos positivos, tiene efectos negativos, sobre todo cuando crece en exceso, y vamos a estar viendo algunas pinceladas de esos efectos negativos, ¿tá? Y cuando ocurre esta configuración, muchas veces se plantean manejos, sobre todo controlar parte de ese crecimiento excesivo, que siempre es una cosecha parcial y no total de la vegetación sumergida, y voy a tratar de explicarle por qué. Si ven ese gráfico es una línea de tiempo que justamente comienza en el verano 2006 y va hasta el invierno de 2008. El evento que queda cubierto de plantas corresponde a partir de la primavera del 2006, verano 2007. Este gráfico tiene 2 barras, una barrita negra y una barrita blanca. En cada barrita
nos está indicando la concentración de oxígeno disuelto que hay en la superficie, en la barrita blanca y en el fondo, barrita negra. Como ven, en la mayor parte del tiempo, como es un sistema poco profundo, no hay diferencias de oxígeno entre superficie y fondo, excepto en esa primavera de 2006 y en ese verano del 2007, donde hay diferencias muy grandes. Ese es el momento donde queda totalmente cubierto de plantas y eso genera una barrera física que impide el intercambio de oxígeno entre la atmósfera y la columna de agua, ¿tá? Y eso trae múltiples consecuencias. Una de las más notorias para las personas que viven al lado es que en ese déficit de oxígeno comienzan toda una serie de procesos de descomposición que nosotros denominamos anaeróbicos, que es en ausencia de oxígeno, y que producen metano, sulfídrico, que básicamente se percibe como mal olor, ¿no es cierto? Y bueno, ese es uno de los deterioros de calidad de agua, ¿no? Y era una de las cosas que más preocupaba. Era más allá de razones estéticas o paisajísticas de tener un cuerpo cubierto de plantas, el problema era que teníamos eventos ya de mal olor en todo el entorno, ¿tá? Si ustedes ven este otro gráfico, que básicamente involucra el mismo periodo y ahí aparece una barrita en el cual nos está indicando el primer momento que se hace la cosecha. La cosecha se hizo, la primera de todas empezó un 28 de diciembre y se extendió simplemente por 15 días. Pero ahí ese gráfico lo que nos está dando es una información muy relacionada al caso anterior, al gráfico anterior. Ahí lo que tiene es el potencial de óxido reducción. Entonces, en esa barrita ven valores positivos y valores negativos. Cuando tenemos valores negativos, fíjense diciembre, enero, eso es cuando tenemos ya ausencia total de oxígeno. Esto es una sonda, ni siquiera estaba en el fondo, estaba en la mitad de la columna de agua. Entonces, esto lo que nos estaba indicando es que efectivamente el sistema se quedó totalmente sin oxígeno desde la mitad de la columna de agua hacia abajo. Y cuando se experimenta la cosecha, luego vamos a ver esto más en detalle, el sistema rápidamente recupera sus valores históricos, ¿ah? Ahora, el tema de la eutrofización en este tipo de sistemas tiene una complejidad que a veces no es tan sencilla de entender, ¿no? Si miramos este gráfico, tenemos dos ejes, la concentración de nutrientes en las X y en la Y la cantidad de microalgas, ¿tá? De fitoplancton. En algunos sistemas nosotros lo que tenemos es, la respuesta es un crecimiento excesivo de plantas sumergidas, pero en otros sistemas, por ejemplo Laguna del Sauce, lo que crece sustancialmente son microalgas o cianobacterias. Acá estamos analizando qué pasa cuando crece excesivamente las microalgas o cianobacterias. Entonces, si nos concentramos en la liñita roja, la respuesta del sistema, lo que nos dice este modelo, que es una hipótesis en realidad, un marco teórico, es que a medida que aumenta la concentración de nutrientes, el sistema durante un amplio rango no presenta cambios, pero alcanzado cierto umbral, ¿no es cierto?, que está por aquí, el sistema cambia rápidamente, ¿tá? Pero eso es durante el periodo que el sistema va recibiendo nutrientes, que se va enriqueciendo. Esa es la curva roja, ¿no? Pero miremos el proceso inverso, que es cuando el sistema comienza a recuperarse. Por ejemplo, cubrimos la cuenca con saneamiento, promovemos prácticas de buena fertilización, etc. Fíjense que pasa algo parecido en el sentido de que pasa mucho tiempo en que va disminuyendo la concentración de nutrientes y hasta que no alcanzamos un umbral, el sistema no cambia. Lo interesante es que esos umbrales son distintos, ¿no? Y acá aparece un mensaje muy crítico para la gestión, y es que cuando uno quiere recuperar estos sistemas, tiene que ir hacia una concentración de nutrientes que está muy por debajo de la que desencadenó el problema, ¿tá? Y esto ya nos adelanta algo, y es que la recuperación de estos sistemas son procesos de largo aliento
que lo inicia una generación y seguramente lo ve la siguiente. ¿Ah? Pero esto es fundamental para entender una cosa, es que un sistema, por ejemplo, imagínense, estos son los valores de Laguna del Diario. ¿Ah? Laguna del Diario, fíjense, tiene valores de fósforo y de nitrógeno muy altos, esa es una escalita que está abajo que nos indica desde concentraciones muy bajas a muy altas en lo que llamamos la eutrofia o la hipereutrofia. Si ustedes ven estos valores, en realidad está entre la eutrofia y la hipereutrofia, tiene mucha concentración de nitrógeno y fósforo, pero si ustedes ven este indicador que es la biomasa del fitoplancton, en realidad no corresponde a esa barrita, sino que tiene una concentración que es esperable para un sistema que tenga mucho menos nutrientes. ¿Tá? Y esto es importante porque, lo vamos a ver en unos minutos, un sistema con la misma concentración de nutrientes puede tener esta configuración o puede tener esta de arriba. Es decir, puede tener mucho fitoplancton o poco fitoplancton, o acá significa que tiene muchas plantas, perdón, acá tiene muchas microalgas y cianobacterias y acá tiene muchas plantas sumergidas. ¿Tá? Entonces, esto ya nos plantea un desafío, y es que estos sistemas pueden presentar diferentes configuraciones y no depende exclusivamente de cuáles son las condiciones en la actualidad, sino que depende en qué trayectoria viene el sistema, si viene en un proceso de enriquecimiento o viene en un proceso de recuperación. ¿Tá? Esto, en definitiva, en términos prácticos, se traduce en esto. El mismo sistema con los mismos niveles de nutrientes puede tener la configuración de arriba, ser un sistema relativamente de aguas transparentes, porque hay muy baja biomasa de microalgas, hay una gran diversidad de plantas, también de aves, etc. O la configuración de abajo, que es un sistema muy turbio, como son muchos lagos urbanos, por ejemplo el lago Rodó y muchos otros, ¿no es cierto? Y que eso tiene toda otra serie de consecuencias que llevan a una pérdida de calidad de agua, de un montón de especies, etc. Yo voy a dejar por acá, pero si después quieren profundizar algunos otros aspectos, con mucho gusto. Y básicamente este diagrama lo que intenta demostrarlo muy rápidamente, no nos vamos a detener en eso, es que un sistema tenga plantas sumergidas condiciona un montón de cosas. Condiciona no solo cuántas microalgas o cianobacterias hay, sino qué pasa con la diversidad de peces, con la diversidad de un montón de organismos, qué pasa con la resuspensión del sedimento, etc. Es tan determinante todas las interacciones que participan que en muchos procesos de restauración el indicador es qué área está ocupando las plantas sumergidas, ¿tá? Porque condiciona todos estos elementos al mismo tiempo. Vamos a bajar a tierra ahora ya con Laguna del Diario. Laguna del Diario, fíjense, esa es la carta del Servicio Geográfico Militar de 1939. Muchos ustedes seguramente conocen, es la carta del Servicio Militar hecho a partir de la fotografía aérea de 1967. Bueno, lo que llama la atención a mirar esa carta del Servicio Geográfico Militar es que el área de agua libre de la laguna era sustancialmente mayor de lo que vemos hoy día. Para que tengan una idea, en 1966 el espejo de agua eran 165 hectáreas y en el 2001 eran 56 hectáreas. Pero incluso si miramos esta fotografía, esta imagen satelital, esto es sacado del Google Earth, y tienen la posibilidad de mirar todas las imágenes satelitales desde 1985 hasta la actualidad. Esa es la primera, es de diciembre de 1985, y si ven aquí está Laguna del Diario, y fíjense en el área de agua libre de plantas, muy grande. O sea, ese cambio que estamos viendo en el diapositivo anterior, no fue entre 1966 y el año 2000, fue entre el 85 y el 2000. Y si le prestamos atención a las fotografías, capaz que ocurrió en un tiempo más corto todavía. En el caso de estos sistemas, tienen una gran ventaja, que es
que toda su historia queda en el registro sedimentario, ¿no? Esto es lo mismo que cuando estudiamos el tema del cambio climático y tomamos muestras de Corers en los hielos. Bueno, acá tomamos muestras de Corers en el sedimento, y ahí lo que tenemos es una cantidad de información de niveles de nutrientes, de materia orgánica en el sedimento, y ahí aparecen hacia la derecha los grandes hitos: el comienzo de la forestación a fines de 1800, la construcción de la Ruta 10 y la aislación de la laguna del mar. En un tiempo se instaló una pequeña planta potabilizadora de agua en Laguna del Diario, y así sucesivos eventos, ¿no es cierto? Pero además de estos indicadores de propiedades físico-químicas, utilizamos una cantidad de restos de, por ejemplo, de microalgas que tienen paredes que se preservan muy bien, diatomeas, un montón de organismos. No los voy a aburrir con todo este detalle, pero les quiero mostrar esto, y es que en los últimos 10.000 años, reconstruyendo toda esta información, toda esta historia, lo que sabemos es que Laguna del Diario en algunos momentos fue una bahía, en otros momentos fue una laguna costera, e incluso en periodos del Holoceno mucho más secos y fríos que en la actualidad, fue simplemente un arroyo. Con toda esta información resumido, si alguien está interesado en ampliar detalles, con mucho gusto lo vemos después, es que claramente Laguna del Diario se encuentra en un proceso de eutrofización, y ese proceso de eutrofización arranca ya muy temprano cuando se foresta. Y esto tiene un efecto importante porque la forestación de pinos, más allá de cómo altera la movilidad del sistema de dunas, representa enormes cortinas de viento para estos sistemas, y eso favorece la expansión de la vegetación acuática, tanto juncos, plantas flotantes, sumergidas. Así que las afectaciones comenzaron muy temprano. Obviamente la afectación más grande se produce cuando se termina de construir el actual acceso a Punta del Este, y sobre todo se decide, digamos, modificar drásticamente el sistema de comunicación con el mar. Esto generó una alteración dramática. Pasamos de una laguna costera a lo que hoy técnicamente denominamos un reservorio, porque eso está en cierta medida represado y cierto nivel de agua se conduce hacia el mar siempre que se abre la barra arenosa, que en realidad despeja arena de una alcantarilla. Pero esto generó, digamos, la modificación más drástica en términos de que aumentó muchísimo el tiempo de retención, pasó a ser un sistema de agua dulce, y segundo, y en tercer lugar, perdón, todo lo que son aportes externos de nutrientes y demás empezaron a quedar retenidos en el sistema. Y obviamente otro factor asociado fue el desarrollo urbano de los últimos 50 años. Y ahí hay que prestar la atención a dos grandes componentes. Uno, que gran parte de ese desarrollo urbano fue en ausencia de saneamiento, básicamente con pozos sépticos, pero pozos sépticos que muchas veces eran perforados, y aquí estamos en un sustrato totalmente arenoso. Eso significa una comunicación directa entre esos dispositivos y la laguna. Pero además, una de las cosas que no tenemos que olvidarnos y que sigue siendo un problema, que lo vamos a ver aquí, les señalé en el cuadrado la laguna, todo un desarrollo. Fíjense, en 1985 hay todo un área muy preservada, que hoy es totalmente urbanizada, pero lo que está ahí arriba son un montón de canteras del cual se sacaba y se sigue sacando tosca para la caminería, pero muchas de esas canteras fueron los rellenos sanitarios de Maldonado y de Punta del Este. Y el problema es que esos rellenos sanitarios, hoy sigue siendo un relleno sanitario exclusivamente de podas, pero no tiene un manejo de los lixiviados. Eso significa que todos los lixiviados, ¿dónde terminan? En Laguna del Diario. Esa es una foto actual para que vean el tremendo cambio, no solo en la laguna cómo pierde su área de espejo de agua, sino cómo al mismo tiempo se aumenta sustancialmente el área urbanizable, lo cual en sí mismo no tiene por qué representar un problema, sí cómo lo estamos haciendo, y vamos a analizar eso en detalle.
Y obviamente el área de extracción de Tosca ha disminuido, a su vez se maneja mucho mejor el relleno sanitario, en este caso dedicado exclusivamente a podas verdes, pero están todas las condiciones para dar un salto muy grande, no solo para compostar toda esa biomasa que hoy día no se composta, se entierra, sino que además manejar los lixiviados. Después van a ver algunas fotos de las consecuencias que tiene eso. En definitiva, y para hacerlo corto y seguir en los siguientes puntos, hoy aquella laguna costera que denominamos Laguna del Diario ya no es una laguna costera, es un reservorio, y está aislado del océano desde la segunda mitad del siglo XX, concretamente de 1970 en adelante, y es un sistema enriquecido, es eutrófico y está totalmente dominado por plantas sumergidas. Si hay que hacer un resumen diagnóstico, es ese. Segundo punto, ¿cuáles fueron las estrategias que se implementaron fundamentalmente para comenzar a gestionar las consecuencias más adversas? Bueno, lo primero que se comenzó a hacer es, obviamente, cosechar o controlar el crecimiento de esas plantas sumergidas. Eso no es un problema trivial porque si uno lo hace mal, tiene un riesgo muy grande de llevarlo hacia otra configuración que es mucho más difícil de gestionar, que es cuando el sistema queda turbio y totalmente dominado por microalgas y cianobacterias. Y acá me quiero detener un minutito, ¿no? ¿Por qué estamos utilizando el término rehabilitación? En ese esquema, que tiene dos ejes, que está hablando de aspectos estructurales y funcionales, un sistema original en verde lo podemos alterar, perturbar, y lo llevamos a una configuración que ahí se denomina sistema degradado, y después en el tiempo podemos tener la capacidad de retornar a esa configuración original y ahí aplicamos el término restauración, o podemos mejorar y amortiguar varios de los impactos sin alcanzar la situación anterior y usamos el término rehabilitación. Nosotros estamos utilizando el término rehabilitación, pero esto es una discusión abierta. De repente en las estrategias, que habría que revisarlas, por cierto, uno puede decir, bueno, yo me planteo volver a la configuración original en muchos aspectos. Muy difícil porque ya hay transformaciones del uso del suelo que son muy difíciles. Pero, por ejemplo, algo que años atrás no estaba muy claro de hacer o no, que es la comunicación con el mar, hoy día yo creo que no queda otra alternativa que restablecer la conexión del mar por los niveles de impacto que estamos observando acá. Bueno, cuando se planteó este tema, el sistema presentaba varias especies de plantas sumergidas. Esto es la planta dominante en este momento, se llama Egeria densa. Una especie de potamogeton de hojita finita, que es el potamogeton pusillus. Otro potamogeton de hoja mucho más ancha, que es Illinoensis. Y el que generó todo este problema, que es la misma planta que generó el problema el año pasado en Laguna Garzón, es Myriophyllum quitense. Y bueno, parte de lo que van a ver ahora también involucra esa cosechadora, ¿no es cierto? Porque bueno, fue la herramienta que se decidió explorar. Esto seguramente lo están viendo muy chiquito, pero para que quede claro, ahí lo que están viendo desde el año 2003 al 2007 son mapas de Laguna del Diario, y cuando lo ven muy azules o muy oscuros significa que esa especie, la que indica arriba Myriophyllum quitense o el potamogeton illinoensis o la otra especie de potamogeton o la Egeria, están ausentes, o si hay mucho azul en ese mapa significa que hay una gran abundancia, para hacerlo breve. Acá lo primero que también hay que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando se genera este problema en el 2006, y acá hay una flechita que nos está indicando en el momento que comenzó a cosecharse. Cuando se genera el problema, nosotros veníamos hacía muchos años estudiando este sistema. Y lo veníamos estudiando porque alguien nos hizo un planteo de esta problemática, que fue Alfredo Pacheco.
¿tá? Y eso no hay que olvidarse porque es muy raro estar presente en un sistema cuando aparece un problema. Generalmente te llaman cuando aparece el problema, pero no tenés información de cómo ha sido la evolución del sistema. ¿Ah? Ustedes lo que están viendo en este gráfico es en ese primer ciclo del año 2006-2007, la cosecha solo involucró el sector sur y a partir de 2008 se empezó a cosechar sector sur y se empezó a cosechar bandas laterales en el sistema, que son las que están viendo ahí. Acá una cuestión importante, fíjense que siempre la cosecha es una remoción parcial de esa biomasa, nunca total. ¿Tá? Y nunca total porque el riesgo a pasar una configuración turbia es muy alto. Y de hecho vamos a ver que una vez pasó y las consecuencias que eso tiene. Bueno, aquí simplemente para decirles una cosa muy simple, ¿no? Si quieren lo podemos ver más en detalle en la ronda de preguntas, pero el, el diseñar un sistema de cosecha es muy difícil si uno no quiere generar consecuencias adversas. Entonces, algo que se implementó acá fue, bueno, comencemos a cosechar, pero estamos evaluando semana a semana qué es lo que está ocurriendo en este sistema. Y bueno, eso permitió, por ejemplo, el primer ciclo de cosecha duró 15 días nomás, porque el sistema perdió la especie esta que dominaba el sistema, que era el Myriophyllum quitense. Después vamos a analizar un poquito más en detalle, pero acá les muestra algo que a todos nos sorprendió, es que nos pusimos a cosechar en un área de la laguna y la planta desapareció de todo el sistema. Entonces, toda esa serie de mecanismos nosotros en ese momento no los teníamos claros, pero al hacer un esquema que nosotros llamamos manejo adaptativo, que es, bueno, defino una acción, pero voy siguiendo el sistema y ajusto. Hoy día esto, hace años, llevaba varios diapositivos explicarlo. Hoy día con la pandemia del COVID todo el mundo entiende qué es el manejo adaptativo. Bueno, tomo una acción y evalúo cómo va siendo la respuesta y la modifico. Bueno, lo mismo ocurre acá. Y acá lo que están viendo es dos gráficos, uno en azul y uno en verde. ¿Tá? Y aparece una flecha roja que les dice el momento que comenzó la cosecha. Entonces, fíjense que las concentraciones de fósforo total a lo largo de ese periodo tienen una línea negra que les indica cuál era el promedio histórico de fósforo en el agua. Como ven, antes de comenzar esa cosecha, la concentración de fósforo se triplicó. Pasamos de 70 microgramos a 350 microgramos por litro de fósforo. ¿Eso significa que los nutrientes llegaron en ese momento? No, lo que ocurrió en ese momento es que justamente por el déficit de oxígeno, todo el fósforo que estaba secuestrado en el sedimento pasó a la columna de agua, ¿tá? Por una serie de reacciones químicas que, si están interesados, se las explico. Pero esto nos muestra los impactos que tiene el déficit de oxígeno, otro de los impactos. Lo mismo pasó con el nitrógeno, pero lo interesante es que con la cosecha muy acotada y referida a un espacio, fíjense que ya en el verano del 2007 empieza a retornar a sus valores normales. ¿Es porque sacamos fósforo del sistema? No, porque el sedimento, al recuperar los niveles de oxígeno, comenzó a retener el fósforo que se nos pasó a la columna de agua. Y eso es un problema, porque lo están viendo en la gráfica que está ahí, de ese indicador que nos dice cuántas microalgas hay en el sistema, que es la clorofila en el agua. Fíjense las barras verdes, cómo se empiezan a incrementar una vez que la concentración de fósforo aumenta en el agua. ¿Tá? Y ese es un riesgo, ¿no es cierto? Y eso está vinculado a lo que estábamos hablando hoy del déficit de oxígeno, la gráfica de está abajo se las mostré, y al tema del potencial de oxidorreducción. En definitiva, y este es lo último que voy a referir de temas limnológicos, pero hay muchísimos trabajos más que podemos explorar si están interesados, es que la cosecha mecánica, primero que nada,
es una estrategia que controla la consecuencia de esta problemática. No estamos atacando las causas, eso no hay que olvidarse. ¿Tá? Un buen manejo resuelve muchos problemas de calidad de agua y si ese manejo es adecuado, también puede reducir bastante el riesgo de pasarlo a esa otra configuración que nosotros llamamos turbia. ¿Tá? Y incluso permite recuperar los niveles de nutrientes y de clorofila, pero el riesgo de transición que tiene este sistema a un estado turbio es muy grande. ¿Tá? Todos estos análisis, estamos hablando de año 2011-2012. Acá lo que les señalaba con respecto a cómo el impacto de Myriophyllum quitense, fíjense, cortamos solo este tramo de la laguna y nos desapareció la planta de no solo los lugares que estábamos cosechando, sino de gran parte del sistema. ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, si ustedes miran los datos de una sonda que pusimos a la mitad de la columna de agua que registra información cada pocos minutos, ustedes ahí están viendo la turbidez del agua. Ven una cantidad de valores de noviembre a diciembre, una muy baja turbidez del agua. Eso es algo muy típico cuando tenemos muchas plantas acuáticas, porque las plantas amortiguan mucho el efecto del oleaje y todas las partículas tienden a sedimentar. Pero fíjense qué es lo que ocurre cuando comenzamos a cosechar. Aumenta mucho el material en suspensión en la columna de agua. ¿Por qué? Porque sobre las plantas hay mucho material en suspensión y por más que esta cosecha era muy cuidadosa, no arrancaba plantas del fondo, sino que lo cortábamos a la profundidad que queríamos, se aumentó mucho la turbidez. Y esa turbidez, que aumentó mucho en el sur, el eje máximo de esta laguna está orientado sur-norte, por el viento se propagó a todo el sistema. Y esa especie no tolera niveles altos de turbidez. Entonces, esto para ver cómo ciertos efectos en una parte se pueden propagar al sistema y modificar drásticamente. ¿Ah? Eso cuando diseñamos, honestamente no lo sabíamos. Lo supimos en la medida que empezamos a ejecutar y que cambió totalmente la dinámica de los acontecimientos. Y bueno, y ahí realmente nos preocupamos mucho porque cuando en esos días que estamos siguiendo la evolución de la laguna, básicamente lo que pensamos, bueno, el diseño salió mal, esto va a quedar turbio, pero el sistema se recuperó rápidamente. Y se recuperó porque las otras especies estaban presentes en el sistema a través de su banco de semillas y volvieron a restablecerse. Un ejemplo muy claro es el Potamogeton pusillus, y una especie que nunca decidimos cosechar era un Potamogeton de hoja muy ancha, que se llama Illinoensis, porque habíamos leído en la literatura que además tiene la capacidad de producir sustancias químicas que inhiben el crecimiento de las microalgas. Entonces dijimos, bueno, tenemos un aliado acá, no crece de forma descontrolada como la otra, y bueno, una de las cosas que nos comenzamos a estudiar en detalle era si efectivamente funcionaba así. Y esto para que vean un detalle nomás. Fíjense, aquí hay de nuevo la respuesta a la clorofila en el tiempo, y ahí tienen 4 tratamientos. Estos son experimentos que nosotros llamamos mesocosmos. El de arriba es simplemente un dispositivo que solo tiene agua y nutrientes de Laguna del Diario. Fíjense que quedó verde, ¿no es cierto? Parece una sopa Nor. Después pusimos el mismo dispositivo y pusimos símiles de plantas acuáticas de plástico. Eso porque nos interesa discriminar efectos que son estructurales de efectos que son más biológicos, como compiten por los nutrientes o esta planta libera sustancias alelopáticas, entonces nos permite ir discriminando. Y hay en las otras dos ven Egeria densa, que es la planta que domina, cuando ustedes ven esos acúmulos de biomasa en los bordes contra la carretera es de Egeria densa, y el Potamogeton illinoensis. Y lo que ven es que las dos plantas sumergidas, fíjense en el gráfico de barras, hacia el final del experimento, reducen sustancialmente la cantidad de microalgas y cianobacterias. O sea,
En definitiva, las plantas sumergidas son como las dos caras de una moneda. Tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, pero eso nos lleva a que la cosecha realmente es una cosecha de un exceso de crecimiento y de biomasa y nunca puede ser una eliminación completa de las plantas. Pero fíjense, esto ahora es año 2014. Esto es Laguna del Diario, una floración tremenda de una cianobacteria. ¿Tá? De hecho, todos nos dimos cuenta de esta floración por el olor. Tenía una cianotoxina volátil. ¿Tá? Esa era la especie de Oliscospermum. Y la cuestión es, ¿qué pasó acá? ¿Se modificó algo de la cosecha? ¿Se aumentó el área, etcétera? No, lo que pasó acá fue que llegaron dos colonias enormes de aves que son herbívoras, que se alimentan de Escherichia densa. Y en realidad era como tener varias cosechadoras al mismo tiempo. Bueno, obviamente en el seguimiento que se hacía en esos años ya era más rutinario, nadie le prestaba atención a esto, pero aquí están viendo la prueba de que estos sistemas pueden tener configuraciones distintas y que si uno le erra al diseño de cuánto y en qué área, puede pasar a esta configuración. Para nosotros esto fue una cuestión muy preocupante y generó mucha atención y hasta desesperación, pero en cierta medida fue algo muy favorable porque mucha gente no cree en esto de los estados alternativos en los lagos someros. Y bueno, esto fue una prueba para entender de que un sistema puede cambiar muy rápidamente y puede cambiar en el lapso de una semana. Voy al tercer punto, penúltimo. El tema es que hemos estado concentrados en la gestión de las consecuencias y no en las causas. Y el problema es que no hemos frenado las causas, es que estamos en el proceso todavía que siguen intensificándose, ¿no? Y es lo que les quiero mostrar ahora. Aquí voy a tomar de referencia este trabajo, que estoy seguro que ustedes en la asociación lo tienen. Fueron 3 especialistas que vinieron del exterior en el 2004, realmente muy buenos. Uno de ellos, Alberto Basset, un referente a nivel global de restauración de lagunas costeras. Y cuando se planteó esta posibilidad, para nosotros lo vimos como realmente como una oportunidad muy interesante porque esto ya estamos hablando del año 2014, habíamos comenzado con esto en el 2006. Estaba bueno que 3 personas totalmente afuera estuvieran mirando qué se había hecho, los avances y sobre todo analizarlo críticamente. Y bueno, ellos produjeron un documento que está en inglés y está en español también, y que es muy interesante porque, bueno, básicamente abordan la estrategia que se estaba siguiendo, pero el equipo ya empieza a explorar la conexión con el mar. ¿Tá? Y fíjense que los pasos, paso 1, 2 y 3, el primero es el control de las consecuencias, ¿no es cierto?, de la cosecha de las plantas sumergidas. El punto 2 es controlar el aporte de nutrientes, ¿tá? Esto es las causas. Y el paso 3, generar la conexión con el mar. ¿Tá? Un aspecto muy importante que tiene este documento es que introduce otra novedad muy importante para nosotros, es decir, bueno, en la gestión de la vegetación acuática no solo se tiene que suscribir a las plantas sumergidas, también tiene que abordar las plantas emergentes y los juncales, ¿tá? Por esa expansión que ha tenido y para estar evitando la colmatación. Básicamente estamos hablando de toda esta área que está aquí, ¿no es cierto? Obviamente también requiere de un diseño y estar evaluando la respuesta del sistema. Otro aspecto que no se ha mejorado desde entonces es que se cosecha y se acumula la biomasa en una serie de puntos que queda cómodo, pero el tema es que la biomasa permanece muchos días ahí. Y ahí ya parte de los nutrientes que tiene esa biomasa vuelven al cuerpo de agua cuando rápidamente los podríamos estar sacando. ¿Tá? Y eso yo creo que es muy fácil de articular porque hay una cantidad de viveros que este sustrato les es muy valioso para sus compostajes y así como ingresan
a Maldonado para llevar sus plantas, el césped, perfectamente pueden volver con esta biomasa. Hoy día esa biomasa va al relleno de Cerro Pelado y se entierra. ¿Tá? Esto es una cosa muy sencilla de resolver. ¿Tá? Aquí, esta es una foto tomada en el día de ayer. Esto es un cauce de agua, que se ve muy poca agua, pues está totalmente cubierto de plantas, tanto de distinto tipo, incluso tienen la totora ahí, pero esto es un cauce de agua que está recolectando el agua de, también de los lixiviados de los rellenos que les mostré hace un ratito en la parte alta de la cuenca. De hecho, esos rellenos que se originan de cantera de extracción de Tosca están en la divisoria de agua entre Laguna del Diario y la cuenca del arroyo Maldonado. ¿Tá? Y eso lo que nos está indicando es que por ahí hay un ingreso brutal de nutrientes, porque en un cuerpo de agua corriente, para que se pueda sostener esa biomasa en un sistema que es abierto, que continuamente está pasando el agua, tiene que haber una concentración extremadamente grande de nutrientes. ¿Ah? Acá estas fotos también son de ayer, y esas fotos son las dos del mismo punto, de un puente, de un desarrollo inmobiliario muy reciente que está, digamos, hacia el norte de la perimetral, muy cerquita de donde ingresa el arroyo Marrero. ¿Tá? Y ahí varias acotaciones. El primero es que esta zona está ocupando parte del humedal de Laguna del Diario, de lo que era Laguna del Diario. Por esas obras de ese tremendo canal para bajar el nivel del agua, ¿no es cierto? Y que las casas no queden con una napa muy cerca o sobre la superficie o amortiguar los procesos de inundación, lo que estamos haciendo con esa obra es movilizar todos los nutrientes que estaban secuestrados en ese humedal y lo estamos pasando a Laguna del Diario. ¿Tá? Esto es extraordinario, seguramente no se ve el detalle, pero mirando hacia la laguna, la foto que está a la derecha, que está tapizado de plantas, el agua tenía una floración de cianobacterias. O sea que imagínense, para sostener toda esa biomasa, cuánto nitrógeno y fósforo está circulando por ahí. ¿Tá? Esto es en Lausana. Es un desarrollo súper interesante de cómo se articula con el espacio público, ¿no es cierto? Pero aquí hay aspectos, bueno, vemos el curso totalmente cubierto de plantas sumergidas y acá otra vez tenemos una indicación muy clara, acá está circulando una cantidad de nutrientes enorme, de lo contrario no se puede sostener esa biomasa, pero además seguimos con un esquema de cómo incluimos los cursos de agua corriente, cañadas, arroyos en el diseño urbano, que esto está perimido hace 20 años, muchachos. No, les voy a mostrar algunos gráficos. Uno de los aspectos fundamentales que siempre ocurre en el desarrollo urbano es que canalizamos y rectificamos. ¿Tá? Eso trae una cantidad de consecuencias. Este gráfico tiene la escorrentía en el tiempo. Entonces, fíjense, la curva azul les dice cómo era el flujo cuando hay una precipitación. Cuando nosotros lo urbanizamos de esa forma, es decir, debe de respetar que un arroyo, una cañada, es su cauce, su planicie de inundación, que tiene, no necesariamente es recto, tiene una secuencia de meandros, etc. Cuando alteramos todo eso, hacemos que esa curva se modifica drásticamente. Entonces, fíjense lo que pasa. Se incrementa sustancialmente la magnitud del caudal que pasa por ese cauce. Entre otras cosas, por estas modificaciones y porque estamos impermeabilizando la cuenca, ¿no es cierto? Con las casas, los jardines, etc. Entonces, los flujos de agua son de mucho mayor magnitud y son mucho más rápidos y acotados en el tiempo. Esto ya lo sabemos, y esto, si bueno, íbamos a ir por esta vía, lo primero que había que haber hecho es haber modificado la alcantarilla que pasa debajo de la ruta 10, ¿tá? Cosa que no hicimos.
Pero además ya sabemos un montón de cosas, además de no solo cómo modifica el caudal, sino sobre todo cómo modifica toda una serie de procesos de calidad de agua que obviamente van a terminar repercutiendo aguas abajo. Y no los voy a aburrir con esto, pero simplemente el mensaje es este, es que estamos haciendo desarrollo urbano, ¿no es cierto?, ignorando qué es lo que dice el conocimiento en los últimos 20 años del estado del arte. Entonces, mensajes claves para ir terminando y pasando al último punto. Si yo me concentro en el capítulo de causas, obviamente tenemos avances que no son menores, porque en esta cuenca hubo en todo este tiempo que estamos narrando, hubo una cobertura de saneamiento como no tenía antes del 2006. Eso es un hecho, digamos, clarísimo y hay que ponerlo como primer punto. Pero obviamente hay muchas causas que siguen presentes y siguen intensificándose. Y acá tenemos un problema y es que tenemos un modelo de desarrollo urbano que no logra incorporar adecuadamente cómo la trama urbana tiene que dialogar con los cursos de agua y sobre todo con los cursos de agua corriente. ¿Ah? Y acá tenemos un problema y es un problema de educación. La causa es la fragmentación con que nosotros formamos a los distintos profesionales en la universidad, así que tenemos que hacernos cargo de esto, ¿no es cierto? Y sigue estando acá. Es una anécdota nomás. Todo el desarrollo que vino, el límite de esta cuenca está en el cementerio, ¿no? La calle que pasa frente al cementerio también divide la cuenca del arroyo Maldonado de Laguna del Diario. Cuando, estoy hablando de varios gobiernos hacia atrás, cuando vino la discusión de habilitar toda esa zona a la urbanización, ahí hubo un debate muy importante en el seno de esa administración de esos momentos y un ingeniero que fue Jorge Urcade, él se opuso sistemáticamente porque planteaba algo que quiero compartirlo porque nos muestra el grado de fragmentación. La discusión en ese momento era, bueno, pero vamos a asegurar el saneamiento y ya está todo resuelto. Y Jorge decía, no muchachos, además del saneamiento, que es un primer paso, hay que asegurar toda una serie de cosas que no está contemplado en este diseño. ¿Ah? Y lo más importante es que hay una cantidad de externalidades, ¿no es cierto?, de este modelo de desarrollo que nos llevan a pérdida de una cantidad de servicios ecosistémicos y que muchos de ellos son fundamentales para el bienestar. Termino con este punto para no utilizar el tiempo. Hay otros aspectos que se ha avanzado. Este es uno de ellos, la remoción del sedimento. Esto también tiene que ver con los nutrientes porque gran parte de los nutrientes quedaron en el sedimento, ¿tá? Y este sistema, digamos, si uno lo quiere recuperar hay que sacar esa reserva. Esto está bien, pero esto estamos haciendo lo mismo hace 10 años y esta técnica hay que aplicarlo en toda la superficie, no solo en esta área que permite ese radio del tubo y su salida por el alcantarillado. Eso obviamente implica todo una ingeniería porque hay que llevar, hay que depositar en terrenos grandes ese sedimento, hay que recoger el agua y sacarla porque tiene unos niveles de nutrientes muy altos, pero eso nunca llegó a poder implementarse. Este elemento es fundamental. Acá tenemos dos problemas, que tenemos que mantener un nivel de agua lo más estable posible, porque la planta que tenemos tiene este problema. Es una planta que puede corregir su posición cuando el agua está subiendo, pero no corrige su posición cuando el nivel de agua está bajando. Entonces, cuando baja, nos queda una cantidad de plantas sobre la superficie que se quema el sol y empieza todos estos procesos de deterioro de calidad de agua. Entonces, cuanto más estable, y lo que están viendo ahí es un sistema finalmente de compuertas que está permitiendo una mejor operativa y además otro problema, y es que como impermeabilizamos gran parte de la cuenca, por lo menos con esto tenemos más capacidad de sacar agua cuando vienen eventos importantes de precipitación.
Pero fíjense que esto se hizo el año pasado y la decisión se había tomado en el año 2006. ¿Ah? Bueno, cierro con esto. Lo importante es que este modelo de desarrollo urbano y que obviamente tiene un componente claro vinculado al sector inmobiliario, tiene una cantidad de externalidades y también tiene una cantidad de efectos económicos negativos. Todo ese manejo de cosecha de plantas acuáticas, para que tengan una idea, en cada temporada son $160.000 solo de cosecha de planta, no sé cuánto es la remoción de nutrientes, pero además está la pérdida del valor de la tierra, inmobiliario, de las casas aledañas, etc. El otro elemento que nosotros vemos y queríamos compartir con ustedes es que a lo largo de prácticamente en esto transcurrieron 4 administraciones, lo que vemos es poca capacidad de acumulación. ¿Tá? Acá hay una incidencia de los ciclos electorales tremendo porque cuadros técnicos que se fueron formando para gestionar esto de la noche a la mañana desaparecen, ¿no es cierto? Y eso lleva tiempo. ¿Tá? Y lo otro que vemos es lo que aparece ahí. Vemos que obviamente, sobre todo siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué seguimos haciendo las cosas de esta manera teniendo tanto conocimiento? Y yo creo que la explicación es porque estamos parados en objetivos económicos de corto plazo, ¿no es cierto? Y no nos interesan mucho las externalidades que vienen más hacia adelante. Y por último, hay que llamar la atención es que las capacidades que nosotros vemos dentro del ámbito público, sobre todo al nivel departamental, fuimos para atrás. O sea, cuadros de ingenieros que se iban formando justamente junto con Jorge Urcade, que falleció, ninguno de ellos están en temas de ingeniería ambiental o demás. Y lo otro que es muy importante es, y cierro con esto, es que obviamente este es un tema que, digamos, no tiene consensos o acuerdos amplios de hacia dónde se quiere ir. ¿Tá? Por ejemplo, les pongo cuando se termina ese reporte en el 2014, ahí se diseña todo un proceso para pensar cómo diseñar esa comunicación, cómo diseñar el sistema de comunicación con el mar y pasar no solo de una etapa de diseño, sino a estimar los costos económicos, licitar la obra, etcétera, etcétera. Ahí tuvimos un cambio de gobierno y todo eso desapareció de la noche a la mañana. Entonces, eso también hay que pensarlo y en ese sentido yo creo que la labor de la sociedad civil en este sentido es absolutamente crítica porque es la memoria del sistema. Si desaparece esto sigue con esta dinámica. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que esto es muy costoso. ¿Tá? Es decir, no estoy hablando de las consecuencias, es atacar las causas y eso también tiene que comenzar a ponerse grandes números y discutirse.